Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme gusto de contar con la presencia de invitados de lujo. Ellos son Dolores Gómez y Francisco Espinosa, que también es conocida como Lolis. Vamos a empezar con su semblanza. Ella es artista originaria de Tacámbaro, Michoacán, nacida el 16 de octubre de 1991. Es egresada de la Facultad de Artes y Diseño UNAM, donde obtiene el título de licenciada en Artes Visuales. Desde 2008 ha participado en diversas exposiciones, tanto colectivas como individuales, donde destaca el valor del ser humano con respecto al arte. Se especializa en técnicas pictóricas tradicionales como lo son óleo, acuarela, pero sobre todo en la técnica del encausto o pintura en cera, del que realizó una serie de pinturas denominada cicatrices, serie que fue la base de su tesis titulada La cicatriz como motivo pictórico de la condición humana, la pintura, herida corporal y espiritual. Actualmente ha incursionado en la ilustración digital y ha colaborado en la editorial Lebrí con la realización de las portadas para las obras Nueva Canasta de Cuentos Mexicanos del escritor Francisco Espinosa y recientemente con Choros Parisinos de Polo de la Parra. Por su parte, pues también tenemos la semblanza de Francisco. Él es Francisco de Jesús Espinosa González, arqueólogo y escritor mexicano, nacido el 22 de junio de 1990, en la Ciudad de México. Aunque amante del pasado por su profesión, en un principio estudió la carrera de Letras Hispánicas. Dentro del ámbito literario, se ha dedicado a la creación de una saga de fantasía que todavía no sale a la luz. Sin embargo, a raíz del encierro provocado por la pandemia de 2020, crea una serie de cuentos divididos entre la denuncia social y el terror. Desde 2021 ha publicado dichos relatos en diversos medios, destacando el cuento Luz y Sombras del Verano, para una compilación de relatos sobre ciencia ficción latinoamericana titulada Lugares Imaginarios, por parte de la editorial chilena Pluma Digital. De igual modo, con su relato de terror Ojos en Rojo, para el suplemento literario del tercer número de la revista Entropía, y finalmente con los cuentos El Pozo e Intrusa para los volúmenes 1 y 4 respectivamente de las antologías de terror por parte de Editorial Lebrí. Con apoyo de este mismo sello editorial, surge en 2023 Nueva Canasta de Cuentos Mexicanos, una compilación que refleja las eternas problemáticas de nuestro país, pero desde un enfoque. Ahí me perdí, espérenme, desde un enfoque actual, donde estigmas tan viejos como la discriminación y el abuso a grupos vulnerables siguen latentes, solo que ahora la frialdad de las redes sociales, la falta de comunicación y la carencia de empatía al prójimo se han agregado a esta denuncia. Una disculpa, es que se voltea el celular y bueno, hace un caos. Pues un enorme gusto que hoy nos acompañen a ambos y bueno, eh, espero también ustedes disfruten de la entrevista, la pasen bien junto con nosotros aquí en Letras a Contraluz. Y la primera Ujú. pregunta, pues, es para Francisco, en el caso de la escritura, Ujú. ¿qué es lo que te significa la literatura? Esta palabra que muchas veces empleamos como si nada, pero que tiene una gran significación para el ser humano, en tanto que también lo construye, deconstruye y al mismo tiempo Ujú. le hace entenderse a sí mismo y poder comprender al otro. Eso para ti. Y para Lolis, em, del arte, ¿qué es lo más importante que ha significado para ti el acercarte no solo como espectadora, sino como creadora, como artista, a esta manifestación del alma humana y de el pensamiento y la imaginación? Va, ¿Empezamos contigo o conmigo? ahora sí que a un volado, ¿o qué? Bueno, me han dicho que conmigo. Va, échale, mister. Sin Bueno, miedo al éxito. antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y Muchas gracias.
En mi caso, lo que significa la pintura, más que nada es conocerme a mí misma, conocer mi entorno a través de ella. O sea, realmente yo puedo tener una idea en mente, pero quien me va dictando qué es lo que voy a hacer o me va dictando qué es lo que, sí, qué es lo que tengo que hacer o cuáles son mis carencias o mis fortalezas, es la misma pintura. Entonces podría decirse que es un descubrimiento que ocurre de manera azarosa y creativa y que poco a poco ahí va tomando forma. En cuanto a la ilustración, sí ya es algo más, bueno, como digamos, más duro, o sea, en el sentido de que es un poco más concienzudo o pensado como otro objetivo a enfocar a transmitir, digamos, como mensaje, ¿no? En cuanto a algo dibujístico, algo de dibujo y pintura. La pintura, que es la que es mi base en sí, es la que me va enseñando pues todo, ¿no? Todo, tanto los materiales, cómo utilizarlos, el proceso creativo, el cómo comunicar y es un poco más libre, digámoslo en ese sentido, no es como tan centrado en una idea que me dan que yo tengo que representar. No es tan rígido, ¿no? Como Exacto, lo... rígido. Sí. Y tú, Francisco, en tu caso, la literatura, ¿qué ha representado en tu vida? Pues mira, ahorita que dijiste la pregunta, fíjate que me vinieron a la mente, pues muchas cosas que me decían en letras hispánicas y la verdad creo que lo que más se me queda presente y es lo que bueno, yo definiría que es para mí la literatura como la manera de expresarse de los seres humanos, que ya sea que pues buscamos una manera de dar a conocer nuestras ideas, nuestros conceptos, la realidad que nos está rodeando en un determinado tiempo. Entonces, ahora sí que hasta le podría haber una relación entre literatura y arqueología, pero más allá de eso, es a mí me gusta el aspecto de comunicar, de que podemos de que podemos darnos a, pues sí, a entender de alguna manera, de poder expresar lo que sentimos, de lo que pasa por nuestras cabezas, ¿no? Entonces sí, creo que así podría definir la literatura para mí. Plasmar lo que se quede en, pues, desde la roca hasta el papel, o en medios digitales ahora. Em, Me gustaría que después pues profundizaras en esta fusión que haces en tu formación de arqueología con la literatura, pero bueno, eso más adelante. Por Ujú. ahora regresamos con Lolis. Em, la cicatriz, Lolis. Incluso tienes esa serie de pinturas denominadas cicatrices y que aparece también en tu tesis. ¿Qué representa entonces? ¿Qué simboliza una cicatriz desde el arte y para Dolores Gómez? Mm, bueno, cicatrices nace a partir de, primeramente más bien, nace a partir de una experiencia personal donde trataba de entenderme a mí misma porque mi cabeza era un caos y también mi cuerpo, o sea, había veces que no sentía, o sea, no sabía ni qué sentía, ¿no? Entonces, para mí, la cicatriz es en pintura, es, como decía Fran, una manera de expresar mi visión, mi perspectiva del mundo y cómo se va relacionando con el cuadro, con mi cuerpo, por ejemplo, o mis pensamientos, cómo se van relacionando con el cuadro. Van surgiendo cosas muy interesantes
Sí. que es que tengo así como las ideas flotando. Por ejemplo, a partir de la ira o de las emociones que iba teniendo, iba dejándome ser y ahí iban saliendo cosas como que me daba cuenta que pues no es que las tengas pensadas, ¿no? Sino que simplemente como que el inconsciente te va dictando, es donde te va dictando la pintura. Si tenía mucha ira, notaba que utilizaba técnicas de pintura como el grattage, como si el lienzo fuera mi cuerpo, ¿no? Como el grattage, como romper el material, utilizar otros materiales como la cera para tratar de representar lo que es la piel y cómo se puede ir moldeando, pues tanto bueno, pictóricamente como tú mismo, ¿no? Es donde yo me daba cuenta, ahí donde me iba entendiendo qué era lo que sentía, porque había veces que yo ni sabía. Y cicatrices es como un registro de todo ese sentir y que a final de cuentas resultó porque ni siquiera es que yo tuviera en mente como un diálogo o qué era lo que quería plasmar, ¿no? Sino que ahí es donde digo que la misma pintura va dictándote qué es lo que realmente es lo que estás vaciando o expresando, ¿no? Entonces me di cuenta cuando ya tenía muchas obras que me interesaba mucho la condición humana porque todos nos unimos a través de eso, ¿no? Como seres humanos, por ejemplo, a través del dolor, a través de la enfermedad, a través de las emociones. Y ese es como el hilo conductor que queda en cicatrices. Ok. ¿Y cómo se percibe la herida desde lo espiritual? Porque nos pones Así. que es una herida corporal, pero no solo esa, sino trasciende a otro plano que no, que va más allá de lo que podemos palpar. ¿Cómo se vive esa herida espiritual? En pintura a través de la sensación y del color, de la sensación textural, bueno, digamos pictóricamente con el lenguaje como el abecedario de pintura, me di cuenta que las sensaciones yo trataba de representarlas de una manera más táctil, ¿no? Entonces esos cuadros, hay cuadros que, ahorita si quieres te muestro mi tesis, eh, parecen como rascahuele, o sea que tú los ves y pareciera que te da esa sensación no solo de piel, sino de oler, sentir incluso con los colores como cierta temperatura. Y eso es justamente la sensación, lo que iba relacionando yo con lo que será lo espiritual, porque es lo que también nos une, ¿no? Como seres humanos. Y había veces que, de hecho, cuando entregué mi tesis, llegó una de las sinodales que se la entregué y me dijo, no, déjame eso allá en el escritorio, yo no lo quiero agarrar porque me da cosa, o sea, parece Se echó a como perder. no, más bien como piel, Sí. como está unida. Sí, como si había unos que me decían, parece que es piel echada a perder o está muerta, ¿no? Otros, como ella me decía, parece que tiene suturas y me da cosa tocarlo porque me acuerdo de cuando a mí bueno, tuve un accidente y me suturaron y parece eso así como que, ay, no me da cosa, ¿no? Y muchos decían eso como, o que les daba cosa o que les daba cierta tranquilidad ver los colores, ¿no? Entonces ahí es donde creo que se transmite esta parte espiritual que sería la condición humana, que era la sensación que yo quería lograr a través de ella. El arte como esa memoria de la vida, ¿no? De los dolores que uno va viviendo en la vida. En tu caso, Francisco, Ujú. ahora sí cuéntanos, ¿cómo se fusiona tu formación en arqueología con el ámbito literario y cuál consideras que es la función de un escritor en el mundo actual, considerando todas las problemáticas sociales que se están viviendo, aunado a la escasez de agua probable
y a las guerras en el mundo. Mm, a ver, bueno, mira. Fíjate que ahora sí como dicen, ¿cómo se llama? Abarca varios panoramas, bueno, un amplio contexto. En, yo desde pequeño siempre me llevó mi mamá a lugares y a los sitios arqueológicos o conventos o museos de paseo. Y y en esos viajes, que eran viajes chiquitos, siempre me llamó la atención el aspecto histórico o arqueológico. Este, mm, ya a raíz de eso, y bueno, cuando iba más adelante, ya que te digo en la preparatoria, pues era la época, el furor de Harry Potter, de que todavía no acababan los libros de ser publicados, las películas estaban estrenándose, y y a raíz de unos libros que mi mamá también me compró sobre magia y seres mitológicos, pues yo me quedé, bueno, estos libros son españoles, pero eran reediciones de ingleses, ¿no? Y pues muchos eran mitos ingleses, muchos eran leyendas de Inglaterra o de Estados Unidos, algunas de España, muy poquitas, ¿no? Pero yo me quedé pensando, pues, ¿qué hay aquí, no? ¿Qué mitos hay? O sea, sí es cierto que a lo mejor conocemos desde chiquitos el de los volcanes o el chupacabras o no sé, los Sí. 5 soles, pero como que sentí que había mucho por explorar, mucho por así como dices, mucha tela por donde cortar y siempre tuve la idea de querer hacer una saga como de literatura fantástica donde se pudieran ver todos esos aspectos, donde se pudiera comprender más la mitología o los seres fantásticos que había en este país. Y no solo en este país, sino también en el resto del continente americano, ¿no? Y pero para ello se tenía pues que indagar en el pasado y saber, por ejemplo, que hubo seres fantásticos que lograron trascender porque los cronistas españoles pues los escribieron sobre ellos y y por lo mismo pues para poder tener otros lados de bueno, que ese otro aspecto, bueno, es donde bueno, ¿cómo te puedo decir? Es donde yo junto el lado arqueológico y con el literario, ¿no? Ah, ahora sí que, más bien espero haberme dado a entender. Sí, 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 claro que sí. Em, Sí. Loli, por favor, compártenos. ¿Qué te gusta más de la técnica del encausto? Explícanos de qué va. Por aquí dice que es también, lo pones en tu semblanza, pintura en cera, pero ilústranos más al respecto para los que no estamos tan inmersos en ese lenguaje de los artistas ya profesionales. Bueno, pues el encausto es como si fuera un óleo, básicamente, pero con cera de abeja. Es un material que, bueno, para, digamos, la receta, la receta es copal, la que yo utilizo, que nos enseñó Luis Nishizawa, que la transmitió a su vez Diego Rivera. Copal, trementina y cera de abeja. Este medio que podría decirse que es aceitoso, o sea, se puede combinar con técnicas como el óleo, pero la ventaja, y digamos por la cual se me facilita más utilizarlo, es porque en el óleo, por ejemplo, pues es más fácil trabajar como que no seca tan rápido, entonces ir trabajando al cuadro y avanzándolo más, ¿no?
Ujú, Y en el acrílico, a diferencia del acrílico, por ejemplo, técnicas como el acrílico o la acuarela que secan muy rápido, que ya secaron, mmm, como que a mí me cuesta a realizar ajustes en el momento, ¿no? Como tal. Entonces el óleo me permite, tanto con la cera, bueno, la cera, perdón, me permite trabajarlo tanto como óleo o como acrílico, porque si lo cauterizo, es decir, si lo pones al fuego, seca y ya me permite seguir trabajando en momentos que requiera como de secado o en momentos que requiera como de más densidad o más materia. Y es como la cualidad que a mí me resulta más interesante porque trabajo de una manera muy azarosa, así como muy lo que va saliendo en el momento, ¿no? Entonces, digamos, es la cualidad que me gusta más del encausto, aparte de que da otra sensación a nivel dimensional, se ve como un poquito más, los planos más marcados, ¿no? Esas diferencias se ven ok. como diferentes densidades en los planos. Entonces, esa es otra cosa que también, a diferencia de otras técnicas, me permite explotar un poco más. Ok, es como el bajo y alto relieve, algo así podría ser, o estoy perdida. Sí, es que digamos que pareciera que no, pero por ejemplo, cuando trabajaba yo técnicas como acrílico, puedes dar una sensación de volumen a través del claroscuro, es decir, de las sombras y las luces. Y como, bueno, estuve en un taller, en el taller de Luis Nishizawa, nos enseñaron también técnicas tradicionales, o sea, como lo que pintaban antes, cómo pintaban antes los antiguos maestros, ¿no? Como por ejemplo Rembrandt, bueno, yo escogí a Rembrandt y utilizaba él una técnica que se llamaba pútrido y es como una masa con yema de huevo, blanco de plomo, o sea, pareciera o sea, como un óleo, ¿no? Y yo decía, ay, ¿para qué nos pueden hacer eso, no? Porque con eso dabas luces y decían, con eso se va a ver más profundidad o como más carnosa la piel, ¿no? Y en el momento que tú lo pones, visualmente pareciera que no hay una diferencia, pero sí se nota mucho esa riqueza, digamos, visual, como de un plano, el fondo se ve como más, ahora sí que, perdón la, no, se nos, perdón la redundancia, pero se ve más hasta el fondo. O sea, aparte de los claroscuros que vaya uno manejando las luces y las sombras, te da una sensación más como natural, como que tu ojo lo percibe como algo más natural, como si fuera, digamos, la piel más natural. Y también, como bien dices, con el encausto también puedo manejar relieves, o sea, puedo poner una capa y con algún objeto punzocortante hacer incisiones que también den esa sensación. Porque, bueno, no, ahorita no voy a trabajar con, bueno, no me interesa trabajar con blanco de plomo, que pues hay que tener mucho cuidado. Entonces digo, no, como tengo que estar tocando también luego el material, no, mejor con cera. No, no hay que arriesgarse. Em, Sí, la vida es un riesgo. La vi en su riesgo, canal. No, ahorita no. ¿Tienes algún trabajo que nos puedas mostrar del arte que llevas a cabo? Esa de la tesis. Sí, permíteme tantito. Sí, mientras Loris va por ello, cuéntanos, Francisco, ¿por qué Ujú. unir la fantasía con la denuncia social y el terror? Creo que para mí es muy importante que un autor sí se tome en serio ese papel y esa labor de preocuparse por lo que está sucediendo en el momento actual y que todo eso se vea reflejado también en su obra. Creo que la literatura comprometida es una de las em, cuestiones que yo más admiro en alguien, Ujú. porque no es sencillo Ujú. y atreverse a decir cosas que otros callan, pues tampoco es.
fácil. Ujú, Entonces, ¿por qué hacer uso de la fantasía y del terror? ¿Qué te brinda uno y qué te brinda el otro? ujú. Y, y ya más específicamente, ¿qué, qué te da de posibilidades o qué puertas te abre el terror que otros géneros quizá no? Ok, ok. Pues mira, fíjate que ahorita que dices esto de la fantasía y el terror, em, algo que tenemos o que siempre debe de tener presente un escritor es que busca comunicar. Yo sé que habrá muchas personas que se pues, comunican desde algo, ideas radicales que pueden mejorar a la sociedad, como otras, como lo contrario, o sea, que a lo mejor buscan retrasarla en algún sentido, ¿no? En mi caso, muchos de los cuentos, por ejemplo, los que componen la nueva canasta, surgen, pudiste leer en la semblanza, durante el encierro de pandemia, en gran medida porque, bueno, estuvimos muy, al pendiente de las redes sociales, de las noticias o de qué se decía, y mucho era, ¿cómo se puede decir? Mucho era, Incertidumbre, ¿perdón? miedo, Como mucha noticias, incertidumbre, miedo, por acá dicen mucha hermetismo. incertidumbre. Ándale, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho desinformación, mucho todo lo contrario a lo que se supone que debe de buscar la literatura, ¿no? O sea, si, no sé, me viene a la mente, primero, pues el hecho, ¿no? De que si existía o no existía el COVID, la enfermedad, si si era necesario, desinfectar todo, o si no, si servían los cubrebocas de tela o tenía que ser uno quirúrgico, o sea, todos esos aspectos, se fueron dando con esa falta de comunicación. Y obviamente fueron creando, ¿cómo se puede decir? Ideas muy radicales, o sea, mucha desunión, muchos conflictos, que si no era así como se debía de mantener en cuidado, que si sí, o sea, y bueno, como uno vivía bombardeado de todo eso, pues quise darlo a entender, quise darlo a conocer con una serie de relatos que mostraran eso mismo, o sea, sí, a lo mejor, lo que tú, opinas, o lo que tú has comentado en Facebook es respetable, pero trata de ver el otro lado de la moneda, o sea, tú puedes decir, no, es que no está bien que a lo mejor la gente saliera durante el encierro, lo entiendo, pero pues había gente que tenía que salir porque no tenía para comer, tenía que trabajar. No podíamos tomar esa postura tan radical. Y todo eso, se ve tan en ambos, o sea, todo también lo busco mostrar, ahí diría que mezclaría lo que me dices, o sea, lo quiero mostrar en ambos géneros, porque, por ejemplo, en la fantasía, pues podrán ser mis personajes magos, hechiceras, brujas, eh, que no sé, alguno, como dicen, híbrido entre dragón y humano, no sé, el hombre lobo, Sí, pero al final de cuentas siguen teniendo ese aspecto humano que nos sigue, que nos acompaña, que es parte de nuestra realidad. E igual con el terror, o sea, podrá haber fantasmas, podrá haber maldiciones, espectros, no sé, pero al final de cuentas somos los seres humanos los que estamos inmiscuidos en estos relatos, ¿no? O sea, al final de cuentas el ser humano sigue siendo el ser humano,
no más que en mi caso quise demostrar cómo ha llegado a esta época, este siglo XXI. Y es así, bueno, lo que Sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. pero en otra época, En ¿no? otra Con sus época, propias problemáticas ajá, y situaciones. ajá. Ok, ok. Y ahora, ¿por qué específicamente el terror? ¿Qué te Ahora el brinda terror, y qué otros no? ¿eh? ¿Qué te brinda el terror que otros géneros no? Bueno, fíjate que con el terror, es un género nuevo que últimamente, me di la oportunidad de conocer. Con el terror tengo a veces un pequeño conflicto y no es por miedo, sino más bien porque, por ejemplo, las películas, pues no he encontrado, o sea, solo he conocido las que son lo que llaman gore, que es puro, sangre y sangre. Y pues no, o sea, la verdad es que me terminan, aburriendo. Ok. Sin embargo, cuando empecé a ver otros autores, por ejemplo, me viene mucho a mi mente este señor, japonés Junjito, que no necesita ser tan sangriento, pero sí tener esos cuadros grotescos. O, por ejemplo, me acuerdo otro anime que me enseñó un primo que ¿cómo se llama? Yamishibai, que son pequeños relatos de terror japonés que no tienen que mostrarte a alguien despedazado, sino con una simple sombra, ya te da ese temor, Ese ese efecto, desconcierto. ¿Eh? el efecto, ¿no? De cómo te Ándale, va causando el miedo y cómo se va acrecentando en tu imaginación. exactamente, sí, exactamente, ese efecto. Y entonces con eso, pues me aventuré a escribir relatos de terror que tuvieran primero esa carga de mítica y de tradiciones que hay aquí en este país, y por el otro lado, cosas como por ejemplo, no sé, ¿cómo se podría decirte? ¿Cómo te podría decir? Como que las supersticiones que hay en que todavía siguen en nuestra época, ¿no? Ujú. Que todavía están y más en este país, ¿no? En nuestra sociedad mexicana. Exactamente, en nuestra sociedad mexicana. Entonces, por eso, pues ahora sí que con todo eso pues, dije, pues órale, pues va. Pues ahora sí que, que vamos a abrirnos a poder dar a conocer, este, ese aspecto espeluznante. Sí, como situaciones que, bueno, digamos, la temática son como dices, ¿no? Ujú, Todo la riqueza cultural mexicana, ujú, pero son situaciones en las que se ven involucrados los personajes y ya, pero situaciones que van más allá de lo humano, o sea, que tú ujú, como ser humano ya no puedes controlar y te ves como que arrastrado hacia ellas, ujú. que luego sí se mancha con los seres humanos, pero bueno, sí, entonces siento que eso es donde dices que te permite explorar mejor el terror, ¿no? Ujú, Porque como tú como ser humano, pues te enfrentas a situaciones que van más allá de ti y que no puedes controlar, a pesar de estar dentro de tu vida cotidiana. ujú. Ah, Sí, bueno, sí, sí. Y a No, está bien. veces, como lo cotidiano también se puede volver un terror tremendo, ¿no? Eh, Exacto. sí es lo que maneja. desde la violencia y las desapariciones. Vamos Ujú. Sí, ahora a conocer, ahora sí, tu trabajo, Loli. Yay. Ponlo en pantalla, por favor. sí, no tengo ahorita tantos porque me los compró mi psicólogo, me pagó mi terapia Ya, perfecto. psicológica de esa serie. Este es la tesis, Sí. es Ay, un qué libro, o sea, hermoso. aquí no utilizo la técnica de la cera porque pues como es un libro, puede, al Ujú. estar en constante manipulación, como que
desgastarse. Sí, o dañar otros Ajá. libros, o sea, como que les deja ahí lustrosito. Este es Hasta para bueno, técnicas de encuadernación, Lolis. sí, japonesa, técnica japonesa. Esta, a ver si se ve, si se ve, si puedo. Sí se alcanza a Creo ver. que sí. A ver, sí. Sí, esa fue la primera. Ok. Y esta, es que no estaba como muy bien la calidad de foto, la verdad, no tenía muy buena. Estos, las venas, todo esto es lo que se hizo en cera. Y Mm, es lo que se No se ve. ve, por ejemplo, siento que se ve cierta sensación, es a lo que me refiero con densidad a comparación de esto, ¿no? Como que esto se ve más plano. Este sí está igual con cera, wow. se llama cartografía humana. Oh, Y esta es la cera, sí. esto justamente. Mm, Y esto es óleo, entonces el óleo te da cierta como plasticidad, pero no tanto como la ujú. cera, ¿no? Por ejemplo, como este. Y Wow. este, que también ya tienen ahí más. Mm. Y ¿Y todos también estos tengo, representan la piel? sí, todos estos son los de cicatrices. Igual Mm. ay, el vidrio antirreflejante. Ahí está. Sí, Uy, eso que sí. estos son Uy. acuarelas. Sí, muchas eran de fotos, otras eran heridas que me iban surgiendo o que veía ahí Sí este producen ese de efecto, mi Lolis. papá. Sí, eso en cuanto a las cicatrices, ¿no? Sí. Y ya de ahí empezaron a surgir otras cosas Las como estos, locochonas. ¿no? Como los Wow. retratos. Sí. Este. ¿Qué está saliéndole de qué es? Ah, es un camarón, pero sí se ve Mm. así como medio raro. Sí, yo dije, ¿qué le pasó a su lengua? Sí, es lo que me dicen, dice, se ve raro, me inquieta. Yo digo que era su lengua. Yo al principio decía, ¿por qué está sacando la lengua? Y yo es un camarón y decían, eso me inquieta más. Sí. ¿Qué significado tiene, Lolis? Explícanos. Ah, ¿Por qué el ese camarón? en realidad era una práctica de colores, es de un artista de Franz Ferdinand, Alex Capranos, pero Ok. estaba tratando de utilizar como, bueno, de ver la paleta Ujú. y esta sensación, aunque ya no es cera, pero es con óleo, esta sensación ya más con la luz, ¿no? Esta sensación como de carne con la luz. Igual con ya no son tanto el material, sino la sensación a través de lo que te ofrece el material, ¿no? Que en este caso como acuarela es luz y en este de óleo, pues aparte de un poco de densidad, también me permite manejar mejor las luces. Ok. Pero es como la idea, pues que surgió también de ahí de cicatrices, ¿no? Trabajar con sensaciones. Sí, exacto. Y sí, sí lo consigues. Nada más no lo Ya, estoy viendo así tan de cerca y ya me dejaste inquieta. No, Sí. sobre todo con la mirada, es que la mirada más la boca que tiene el camarón saliéndole sí, sí causa algo. Em, Y yo de, ay, soy bien padre, y me decía, no, y yo, entonces, tranquila. Francisco, em, Ujú. ahorita vamos a hablar un poco más de tu libro, pero hay uno en específico por el que yo los conocí a ustedes en el Centro Cultural La Calaca, que fue la nueva Ujú. canasta de cuentos mexicanos, en Ujú. donde no solo está tu obra, sino que también está la portada hecha por tu esposa Lolis. Entonces, eh, háblenos los dos de este proyecto, cómo es que surge, creas desde cero esos cuentos o haces una especie de recopilación de lo que has escuchado en la narración oral, em, cómo se va dando ese proceso y por tu parte, Lolis, cómo surge
el deseo de querer hacer la portada y qué elementos pones que tienen un simbolismo mayor al que al de simplemente se pone este elemento porque sí, ¿no? Sino que en verdad esté Ujú, teniendo una relación con los cuentos que están contenidos en este libro. ujú. Bueno, va, como volado. Bueno, mira, la nueva canasta, em, yo al principio había creado estos relatos de denuncia, o como le digo a veces, de relatos espeluznantes, de humanos macabros. Yo las creé, te digo, durante el tiempo de pandemia. Sin embargo, no había pensado, en una manera de recopilarlos hasta que mi familia es muy, fan de las películas del cine de oro, de la época del cine de oro, el mexicano, y estábamos viendo una película que está basada, bueno, se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, que está a su vez basada en una recopilación de relatos que hizo un escritor alemán, Bruno Traven, sobre México, o el México rural de hace 100 años, precisamente, pues, o sea, porque los publica la década de los 20 del siglo XX, valga la redundancia. Y y trata esa manera en que cómo el indígena ha llegado hasta el siglo XX con sus costumbres o su forma de ser o sus tradiciones. Ahora, con eso, bueno, dije, bueno, pues lo que estoy escribiendo, pues es prácticamente lo mismo, pero ahora con, como digamos, como el enfoque de 100 años después. O sea, sigue habiendo este conflicto entre el mundo indígena y el mundo moderno, pero ahora está la problemática de la apropiación cultural o las redes sociales, o sea, y por eso fue que dije, bueno, si ya hubo una canasta, es hora de que haya una nueva canasta con estos relatos. Y Claro, por eso, de ahí surge. muy buena idea, la verdad. Ahora, Lolis, coméntanos de la parte de arte gráfica. eh, ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué elementos decidiste incluir? ¿Por qué quitaste algunos? ¿Por qué no tomaste en cuenta otros? ¿Qué es lo que te produjo la lectura e interpretación de estos cuentos de Francisco para tu obra a través de la portada? Bueno, primero como que ya estaba tratando yo de... Es la primera vez que hago ilustración, entonces tenía ahí como una espinita, ahí está. Esa es la ilustración. Es que estoy tapando acá porque aquí están los otros. Los otros. Para que se vean ese nada más. Sí. Y el mayor reto es transmitir la idea. Porque con pintura trabajo más con la sensación y aquí quería pues más trabajar con la idea en sí, ¿no? Como el concepto. Esa aquí está la ilustración que está en la portada, que es esa que acaba de mostrar. Si quieres, muéstralo otra vez. Sí. Es uno de los cuentos que él tiene. La verdad, yo me sentí muy identificada con él, pero también creo que era lo que, bueno, era el cuento con el que podía explotar un poco más esta sensación como de lo mexicano. Los elementos que incluyen el cuento, que son los cohetes. Ah, bueno, el cuento es de una familia, pero la represento con juguetes, como la familia como si fueran los juguetes, y los hijos que se empiezan a pelear ahí por la herencia en el cuento. Por Sí, eso lo estoy poniendo ahí así como si estuvieran Los peleando. Los luchadorcitos luchadores, de ajá, juguete. sí, de juguete. Y también bueno, trata en cierto aspecto lo rural, ¿no? De
un campesino, por eso la canasta tiene las naranjas y inicialmente se dedicaba a vender cohetes, entonces también aproveché como los colores, ¿no? Que los cohetes que pues, nos representan también, nos dan la sensación más de lo mexicano. Sí. Y pues, ¿qué más? Y el Tengo color las demás verde, ilustraciones. Quería que se viera. Ay, perdón, dime. el color verde, que también está muy, muy presente en esa ilustración y que no sé si lo pusiste a propósito, pero muchas veces simboliza la esperanza y en otras la muerte. Entonces, ¿qué representa en este caso? Bueno, no sabía que la muerte, pero sí, yo creo que inconscientemente sí trabajo mucho con el verde, con la sensación de la esperanza y de la vida, pero más que nada de la esperanza. Y los colores cálidos es algo que apenas, bueno, como los naranjas, es como Ujú. muy nuevo para mí, o los amarillos. Pero sí, el verde no lo hice con esa intención, pero he notado, eso digo que la pintura es la que te va como que Marcando el inconscientemente camino. ahí guiando. Sí, Ujú. entonces esa, sí es esa como idea. Lo que quería es que pareciera muy colorido, como somos, siento Sí, yo, los mexicanos. sí, 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 y es muy, muy, muy al estilo de México, siempre lleno de alegría, de color, pero también tiene su lado oscuro, esas luchas entre familias y esos secretos, ¿no? Que solo quedan en el núcleo familiar y no salen de allí en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, muy, muy buena la portada. Me gustaría que nos compartieras, Francisco, uno de los cuentos, aunque sea un fragmento para que conozcamos tu Ujú. estilo de escritura, tu estilo narrativo. Ujú. A ver, Te escuchamos. sí, a ver, déjame ver, ¿cómo sabes que cuál estará bueno? Mm. ¿El qué? No, no estoy Ah. viendo mi otra ilustración. Es que tengo aquí las otras y Ah, como pues esta. muéstralas mientras, Sí, a muéstraselas ver, creo que mientras, así se ve bien. Sí. Sí, busco como. las Es que no ilustraciones. sé cómo. Sí, esa sí ya quería bueno, como que fuera más el color y siento que se ve como más tétrica. Ni se ve como yo quería, bueno, siento que se ve muy oscura, ¿no? Pero por el cuento. Y esa sí es más, un poco más, Es como el grito. sí, que, como el grito, la sensación también. Es que estuve trabajando también con el concepto de grito un tiempo y que es el del huipil de Felicia, que se viera, bueno, traté como de basarme en los dibujos de María Izquierdo, ajá, que era Ah, una es- muralista. están en el Munal también, Sí, algunos de exacto. ellas. Sí, Sí, que se viera así igual recomendado. como eso mexicano. Sí, 100% recomendado. ¿Cuántas ilustraciones conforman este libro de Nueva Canasta de Cuentos Mexicanos? 3, incluyendo la portada. Ok, pero con esas tres también ya le da otra fuerza a los relatos. Creo que es eso muy, muy importante. Eh, son ilustraciones muy simbólicas que ahorita, por ejemplo, la última que me mostraste, muy luminoso, como si estuviera el sol allí inundándonos, abrazándonos, como ahora lo hace, porque ahora ya es un sol muy intenso. Entonces, eh, sí, como que te da esa luz, pero que el personaje esté dándole la espalda a esa luz, pues también no sé el cuento de qué vaya bien, pero da esa sensación como de que está el conocimiento atrás y ella mirando hacia un presente o un futuro que a lo mejor no es tan, que es algo incierto, no sé si por allá Sí, vaya o ya me sí, de volé hecho, la barda. no, de hecho sí, sí es Sí. spoiler, es de una mujer indígena que sale adelante, ¿qué se llama? El huipil de De Felicia, ¿no? Felicia. Ajá, y sale adelante, pero Pues pasa, tú pasa un cuéntalo, giro cuéntalo tú. pasa un giro de tuerca que
que nadie se hubiera imaginado. O sea que, sí, nada más así. No me faltó el spoiler. No les contamos el El spoiler. spoiler final. No. ¿No? Bueno, el chiste es que el huipil es muy importante Ujú. para, o sea, al final el huipil es como la pieza importante del cuento, para que se llame así. Pero por ser Ujú. huipil ya en sí mismo tiene un gran significado, mucho simbolismo, ¿no? Todos los elementos que lo conforman. También una vez estaba viendo eso en el canal 11 o en el 22. Sí, sí, Pero Ujú. sí, dije, ¿cuál escojo? Pero sí, sí, está tristón, eso sí. Bueno, no triste, sí, sí, sí está va triste. de una emoción a otra, nos va llevando. Sí. Ya nos dejaron picados. A ver, compártenos del huipil de Ah, Feliz. bueno. ¿Cuál habías escogido? El de los bordados, pero ya nos dijeron. No, Ya a ver, nos. compártenos ese, no te preocupes. No hay problema en realidad, ¿eh? O sea, la verdad es que aquí yo sé que hay tela por donde cortar. Eh, Eso es la actitud. Mientras. sí, mira, vaya, por ejemplo, ya ves, vaya, vamos a hacer, bueno, voy a hacer una mecánica como la que fue ahí en la calaca, que no conté desde el inicio, sino que tomo un fragmentito que creo que puede atrapar al público. Me parece muy bien. Excelente. Entonces, si quieres, el de los volados, dijiste, un fragmentito y el del huipil de Felicia, otro fragmentito. Bueno, sí, sí, ¿Sí? entonces el primero, sí, sí, claro que sí. El primero de esos se llama Bordados de París, Sí, sí. ¿no? Y nomás, y tienen que leer lo demás, pero vamos a darles a conocer un fragmentito de casi el final. Dándose a conocer la nota en los medios europeos, la prensa no sería comprensiva y en cualquier medio de comunicación buscaría obtener la primicia por parte de Isabel, lo que parecía no afectarle. Pronto se convirtió en el atosigamiento de periodistas, en la comidilla de los medios de comunicación y en el desprestigio de las revistas, del alabo al menosprecio. Solo hacía falta un paso fallido y ese paso era la denuncia que había realizado Angelique y que solo alimentó con furia la denuncia que ya le habían impuesto en México. No, no, exclamó Isabel tras verse rodeada de periodistas que pacientes montaban guardia en la puerta de su firma. No daré ninguna explicación, atajó la mujer y sin decir más cerró la puerta del edificio. Tras un suspiro de alivio, se dirigió hacia su estudio y una vez ahí también cerró con llave. Sobresalto le provocó levantar la vista y encontrar sobre su asiento a la fiel Angelique, quien la observaba con una mirada serena, pero bastante desconcertante. El gesto de la chica ya no era de muda sumisión, sino que ahora reflejaba una malévola sonrisa que a Isabel dejó confusa. Desde que había regresado al mundo de la fama, la mujer no se había detenido en reparar por aquella menuda jovencita que siempre había sido una sombra, pero al mismo tiempo la piedra angular de todo el coloso que había construido en aquel insaciable mundo de la supuesta elegancia y el falso buen gusto. ¿Y ahora tú? ¿Por qué te ríes? Preguntó una alterada Isabel. Porque me da alegría, repuso la chica. ¿Qué te puede dar alegría? Todo lo que nos ha pasado fue por culpa de esas mugrosas indias, recalcó con enojo. ¿Con qué culpa de esas? Enfatizó el asistente con desinterés. Sí, mugrosas indias, profirió. Pero ya se verá, sus demandas absurdas no podrán proceder. Pagaré a los mejores abogados. Yo registré sus bordados y no pueden hacer nada ante eso, recalcaba con desmedida confianza. Entonces, ¿pagarás a los mejores abogados? La cuestionó Angelique. ¿Y con qué pretendes pagarles? Remarcó con suspicacia. Pues con lo que se ha obtenido, caray niña. La colección fue un éxito rotundo y las ventas se dispararon. El mundo entero habla de mí. Hablan de ti para mal, remarcó el asistente. Pobre Isabel, si tan solo dejaras a un lado tu arrogancia, te darías cuenta de que siempre tuve que hacer milagros para que las colecciones fueran aceptadas. Es un cachito de los bordados de París. Ay, mira, Ya nos dejaste otra vez picados, pero eso es excelente porque así tenemos que conseguir tu libro. El sí. siguiente cuento, por favor, pero antes de que pases a la lectura de ese otro cuento,
Ujú, ¿Cómo es tu proceso creativo? Me refiero, empiezas con una idea y de ahí la vas desarrollando, empiezas por el final, ujú. empiezas por el inicio, creas primero los personajes y la atmósfera, o lo vas construyendo conforme te va llegando a la imaginación y a la mente. Pues mira, fíjate que aquí en la canasta hubo algo muy chistoso porque si bien es cierto que todos los cuentos tienen una noticia detrás, algo que sí sucedió, este, luego, ¿cómo se puede? Se de cuenta que, no sé, leo una noticia X o sucede algo que fue real, pasan los días y y ponte a la semana siguiente, digamos que ya se me viene más o menos como la estructura de cómo poderlo hacer, tratando de por ejemplo, rellenar los huecos que dejó El chismecito abierto. ajá, el que dejó el chismecito abierto en la nota de las periodistas o algo así, ¿no? O sea, sí, o sea, Ah, ok, ok. si bien todos tienen un trasfondo que sí de algo que sucedió, Ujú, sí, digamos que ya solo la estructura ya viene a mí, ya nada más es como ponerles, no sé, a lo mejor otros personajes que entrarían dentro de la trama, o ujú. en todo caso, algún giro de tuerca, algún remate a la historia que difiere de la nota periodística o de donde de donde vino la parte real, ¿no? Sí. ¿Y cómo elegir los títulos? Creo que es de lo más difícil para algunos autores. En tu caso, ¿es fácil, difícil? ¿Cómo lo vives? Pues hasta eso es fácil, porque sí, bueno, para mí sí es fácil el cómo elegirlos, ¿no? Por ejemplo, trato de poner, fíjate que por ejemplo con los títulos, luego jugaba mucho con lo que luego venían los títulos de los capítulos en Harry Potter, que a veces solo hacían una palabra o te decían una frase sencilla, pero no te estaba diciendo nada. Te decía mucho y no te decía nada, no sé si me doy a entender, Sí, pero sí. sí te instaba a leerlo, Ok, ¿no? O ok. sea, Sí, por sí, sí. ejemplo, ¿eh? Sí, que estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, que último que te leí de Bordados de París, este, pues, estoy diciendo, pues, ¿De más qué o menos va? de qué va, pero no te estoy diciendo nada, no te estoy diciendo, si, ni siquiera si es una historia de final feliz, de final triste, de terror, o no sé, o sea, solo son bordados Ujú. en la capital de Francia. Sí, sí, sí. Muy buena estrategia. Sí, así, ¿no? Bueno, Es pues así. ahora sí, compártenos el segundo cuento, por favor, Francisco. Ujú. A ver, vamos a ver el de Huipil. Este, igual que como hemos manejado, pues te voy a leer una, ¿Un cachito? un cachito, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame ver. Ujú. La muchacha no podía creer lo que pasaba. Para ella, la abuela se había salido con la suya y le había enjaretado el huipil en medio de todos, quienes, tras percatarse de lo que era, comenzaron a gritar que se lo pusiera y que con ello realizara su vals. Tías, primas, comadres clamaban que la chica vistiera huipil, pues era una tradición de su gente y no podía decepcionarlos, pero ella no quería usarlo, le causaba repugnancia que la obligaran a vestirlo. Se molestó que hiciera eso en medio de su fiesta y solo imaginó cómo serían las pesadas críticas de sus amigos, a quienes siempre les mostró una faceta distinta, la de alguien que anhelaba estudiar en la Ciudad de México, salir de la pobreza en la que vivía y fingir lo que no era. Ya no supo cómo alejarse de aquella incómoda situación. Su cabeza punzaba por completo
y no tenía otra opción que aceptar contra su voluntad. Te queda de maravilla, y dijeron todos sus familiares con asombro. Al final Felicia sí usaría el huipil. Las telas desgastadas y con olor a polvo le estaban mareando. Su cabeza palpitaba intensamente y sentía total aberración de traer puesta aquella prenda vieja. Ella quería una vida más moderna, irse y olvidar el estigma de ser quien era, de ser menospreciada por su color de piel y por hablar una lengua indígena. Te ves linda, le decían su padre y sus tías. Nada menos que de mi muchacho, de mi muchacha, perdón, agregó la anciana en su lengua indígena. Todos querían que usara aquella prenda el resto de la noche, pero el aroma viejo y sus prejuicios personales comenzaron a enfatizar las náuseas hasta que la situación fue insostenible y la muchacha solo pudo colocarse de rodillas y vomitar enfrente de todos sus invitados. Ya no importaba la vergüenza y las críticas, ya solo se encontraba arqueando y dejando en claro su repudio. El asombro, el espanto, la extrañeza por la gran mayoría, pero más que nada la indignación de quienes sabían por qué Felicia había actuado de esa manera, no se hicieron de esperar. Esta había cometido un error. Tras el incidente, la chica corre entre lágrimas al baño. Su madre la secunda y en cuanto llega, lo primero que hace es arrancarse la prenda. Sin embargo, no se da cuenta que por detrás su abuela observa todo y cada hilo rasgado es una fibra de dolor para un corazón viejo y roto. La esperanza de mantener una tradición se va desvaneciendo y la anciana no puede albergar ningún consuelo en su interior, por lo que se alejará entre sus lágrimas de todo, de la fiesta y de la vida de su nieta. Y así, tantito. Ay, qué hermoso. Esa parte es muy Gracias. conmovedora y muy fuerte. Por todo lo que representa, porque nos estás mostrando cómo viven la discriminación, cómo entre Ujú, ellos mismos está esa poca aceptación, ¿no? De todo ese legado que tienen, de toda esa tradición y de su propia sí. identidad. Entonces estás tratando temas que son muy difíciles a veces de abordar Ujú, y que al mismo tiempo es necesario que se haga, ¿no? Porque todavía hasta la fecha, como bien nos comentaste al inicio, se está ujú. viviendo esa problemática, ¿no? No Sí, sí, solo es sí. la discriminación que sufren del exterior, sino la propia hacia sí mismos. Ujú. Em, Me gustaría que ahora, ya para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, chicos, ya hicimos 1 hora, imagínense. No, Ha sido una delicia. Em, Cuéntanos, por favor, Lolis, ¿qué te fascina más de la ilustración digital y qué ha sido lo más desafiante a la hora de hacer uso de este otro tipo de arte, pero ahora desde lo tecnológico, desde lo digital? todo. Sí, se me da risa porque luego ando haciendo ahí mis corajes con lo digital, que no le entiendo, no entiendo los comandos, o le digo, ya me enojé, le digo, a ver, tú pícale ahí y resuélvelo. Y ahí él me ayuda y me dice, es que tenías que hacer esto y así, ¿no? O sea, lo más complicado es aprender el lenguaje, ¿no? O sea, cómo se trabaja con Con el esos programa. comandos. Ujú, sí. Sí, y hasta eso es intuitivo. Bueno, yo el que utilizo es el Clip Paint Studio Ajá. y ya como que ya de ahí dije, como tiene ya muchas actualizaciones nuevas, eh, bueno, muchas actualizaciones, dije, pues ya, con una capita y ahí empiezo a hacer todo como si fuera a modo tradicional, ¿no? Entonces es Sí. algo de lo que me ha gustado de las últimas que he hecho. ¿Cómo se llama el libro? También del Lebrí, Postdata, ¿no? Sí, posdata, sí. Sí, ahí Sí. pues ha sido que ya puedo manejarlo un poco más. Las actualizaciones que trae te da la sensación ya un poquito más de la técnica tradicional, por ejemplo, óleo o acuarela, ¿no? Y puedo como que hacer una especie de collage con mis Ujú. mismas fotos y ya ir experimentando así como, yo lo trabajo como si fuera técnica tradicional. Entonces, como si fuera un collage que estoy pintando ahí con acrílico, pero que tiene efecto de acuarela. Entonces, eso es lo que más me ha gustado y llamado la atención de lo digital y que lo puedo acabar mucho más rápido, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, qué maravilla. Y sí, siempre uno tiene que estar aprendiendo y nuevas cosas vienen, pero
lo importante es no desistir y aventarse al ruedo y ya le va viendo uno. Y descubrir otros potenciales, porque ahí estás descubriendo también que también te es posible no solo a mano, sino desde lo digital, crear grandes obras y pinturas, y eso es algo muy loable. Sí, que, perdón, nada más ahí también iba a decir que a diferencia de lo tradicional, se ve más claro, o sea, porque es un lenguaje pues, digital que Ujú. se va a imprimir, o sea, por ejemplo, el problema que tuve con estas es que de repente se ven muy oscuras y digo, ¿y cómo le hago? Entonces en lo digital ya vas viendo más, visualizando más ese acabado, ¿no? Y es más fácil que tengan una mejor calidad como imagen. Claro. Ahora ya la última pregunta. ¿Por qué Editorial Lebrí? Tanto en lo de creación de escritura como de la ilustración, porque ya van también dos libros, el de Francisco y el de otro autor en el que participas desde las ilustraciones, Lolis, y en tu caso, Francisco, pues desde la escritura. ¿Por qué Editorial Lebrí? Tú primes. ¿Yo primero? Ah, bueno. Bueno, mira, porque mira, primero como nos ha dejado en claro nuestro jefe editor, y le comparto yo mucho su idea, cuando empiezas a escribir es difícil que las grandes editoriales te tomen en cuenta. Y tanto él como yo buscamos acercarnos, pues que, bueno, y en mi caso yo fui a Penguin y pues me mandaron bonito a volar, me mandaron Los pingüinos no vuelan. los pingüinos, no, bueno, no, sí, no es cierto, está muy bien, es que me bromea. Sí, a Me mandaron Penguin lejos. me mandaron lejos. Sí, me mandaron lejos y pues la verdad, y otras tantas que no recuerdo, pero sí es decepcionante y frustrante que Sí. pues te rechacen, ¿no? Sí, que no Y te den ellos, una oportunidad. Sí. ándale, exactamente, que no nos den la oportunidad. En cierta manera, pues sí, entiendo, son ellos un negocio, más que una editorial, son un negocio y apuestan por lo que venda, ¿no? Por lo que les dé dinero. Sin embargo, pues a veces sí me gustaría que pudieran abrirse a a otros escritores nuevos. Pero bueno, Las grandes las editoriales. grandes editoriales. Sí, sí, sí. Y Lebri Y lo que ofrecía, pues, era esa oportunidad. Si bien es cierto que uno invierte con ellos, te ofrecen la oportunidad de publicarte, de que veas tu escrito en físico y que lo puedas ver, no solo publicado, sino también en otros lugares. O sea, últimamente, pues el año pasado, no, en este año, perdón, estuvimos en minería, Y el pasado en Zócalo. Fue en la en feria este de mismo. minería, y el año pasado, en octubre, estuvimos en la feria del Zócalo. Y de verdad que es una emoción, algo que de verdad conmueve ver a tu bebé, a tu hijo, ahí sí, vendiéndose. A lo mejor no vendes ninguno, no importa, pero el hecho de que lo veas en físico es algo muy gratificante. Y bueno, el ambiente que los jefes editores han creado es un ambiente muy familiar, muy amable y amigable. O sea, por ejemplo, en la Feria del Zócalo nos fuimos a visitar y acompañar algunas veces y pues, o sea, un desmadre, pero un desmadre chido, o sea, y platicando, conviviendo, o sea, Apoyo, ¿no? apoyo También. mutuo, ajá, eso es lo sí. que más importa y lo que no debe de perderse. Qué Ujú. bueno que sea a través de Editorial Lebrí. En tu caso, Lolis, ¿por qué ilustrar para Editorial Lebrí? También fueron como los primeros que me dieron la oportunidad, como que se dio la oportunidad, ¿no? Que quería como incursionar en algo así y justo pues salió que, que se pudiera, o sea, se dio que él pudiera imprimir su libro. Entonces,
Con ellos he trabajado porque igual lo mismo, primero no he buscado como yo, no he buscado como en otras editoriales una oportunidad, ¿no? Realmente no lo he hecho, pero me gusta trabajar con ellos porque igual es como un ambiente muy de familia y te van orientando también algo que a mí me gusta como que la experiencia, ¿no? Que te van diciendo, hazle tales correcciones aquí o aquí no se ve, esto no se puede apreciar tanto, pero te lo dicen con un tacto, ¿no? No es como de, ay, hazle aquí, así, no me sirve. Ah. Entonces, me gusta, sí, me gusta mucho su manera de trabajar, que justamente se siente como una familia y un apoyo. Y también, pues, en ese sentido, te digo, no he buscado de momento otras editoriales. Ujú. Pues excelente, excelente el trabajo que están haciendo ambos. Qué bueno que Editorial Ebrí les abrió las puertas, que siga brindándose esa oportunidad para ustedes y que sigan creciendo como artistas, uno desde la escritura y el otro desde la ilustración, muy talentosos ambos. Les agradecemos mucho que hayan estado hoy aquí compartiéndonos parte de su tiempo y de su trabajo en Letras a Contraluz. Y Ujú. bueno, pues por acá andamos. Muchas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su tiempo, por su atención y que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo, bendiciones. Y bueno, pues ya después les estaré compartiendo el enlace para donde se ve en YouTube, para que ahí Ujú. lo tengan. Si gustan compartirlo, pues adelante. Y para Em, compartirlo y no, pues gracias a ti por la oportunidad, gracias por por eso sí que poder tener esta plática y de verdad que esperamos que también tú sigas creciendo en difundir estas Proyecto. tertulias, este proyecto cultural, que la verdad Muchas sí gracias. siento que nos hace falta. Ay, muchísimas gracias de todo corazón. En verdad, aprecio mucho sus palabras y bueno, pues no nos despedimos, seguimos en contacto Ujú, y ojalá nos puedan volver a acompañar más adelante con los ujú. nuevos libros que vayan sacando y con las ilustraciones, a ver si nos brindas una clase de pintura al óleo, Lolis, desde lo Sí, con digital. mucho gusto. Sí. Bueno, pues entonces, que tengan un fabuloso fin de semana y ya próximamente un inicio de semana que se va súper rápido, hay que aprovecharlo al máximo Uy, los sí. que pueden. Mientras tanto, acá estaremos recuperándonos. Nos vemos próximamente. Nos vemos y Gracias. también que te Que te mejores. mejores. Muchas gracias, muchas gracias.